Eso es difícil de saber, porque bueno, al ser una recopilación y como una investigación, entonces no sé cuántos años habré estado más o menos, primero leyendo todo lo que encontraba sobre Tarija, y después concretamente durante la pandemia, que fue en el 2020, hubo un proyecto de la gobernación que entregaban un pequeño dinero, eran 1.000 bolivianos por mes, durante 3 meses, para hacer un proyecto cultural. Entonces bueno, yo propuse esto que era muchísimo más de lo que pedían, ¿no? Digamos, recopilar así literatura tarijeña. La primera versión viene de ahí, ¿no? Durante 3 meses, digamos que recopilé lo más básico. Pero después tuve 2 años y medio más o menos puliéndolo, agregando cosas, quitando, reescribiendo, arreglando, etc. Un corpus, ¿cierto? Por ejemplo, pueden tomar el famoso libro de, ¿cómo se llama? No sé, Harold Bloom, El Canon Occidental. ¿Qué es lo que hace Harold Bloom? O sea, establece cuáles son los libros más importantes de la cultura occidental, ¿cierto? Por ejemplo, la Odisea, las obras de Shakespeare, Dante, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, más o menos en todas las literaturas existe eso, ¿no? Literatura argentina, literatura boliviana, etcétera. En Tarija, lo que me han indicado todo es que no existía todavía esa clase de libros, ¿no? O sea, ni siquiera algo parecido. Ya ha habido, por ejemplo, en la década del 50, entre 1956 y 1961, un autor, Heriberto Trigo, publicó 4 tomitos que se llamaban Los primeros poetas tarijeños, pero más que nada eran datos biográficos y, digamos, definía a qué corriente literaria pertenecían, ¿no? Después hay un libro de Roberto Echazú sobre Octavio Campero. Después hay uno de Sergio Lea Plaza sobre las ideas políticas de Roberto Echazú, que no comparto porque creo que le hace decir más de lo que dice. Y después hay un par de opúsculos nada más, un hombre que se llamaba Paz Garzón, sobre Federico Ávila, que fue el primer novelista de Tarija, y sobre Varas Reyes, que fue creo que el máximo erudito que ha habido en Tarija, ¿no? Entre los años 60 y 80. Y me hablan también de una lista que no la encontré nunca, inencontrable, de Aguilera Fierro, donde menciona, pero solo menciona, a 30 autores tarijeños. Pero nadie se ha puesto a analizar, o sea, porque cuando uno hace esto, ¿qué tiene que hacer? Tiene que justificar por qué este libro es valioso y por qué este libro no es valioso. ¿Quién se relaciona con quién? ¿Cuál deriva del otro? Digamos, de qué manera se comunican o se repelen entre ellos, ¿no es cierto? Hacer como un mapeo de lo que es la literatura tarijeña. Lo que quedó fue más o menos eso, digamos. Es como una especie de ensayo, son 22 textos donde uno habla de las características generales de la literatura tarijeña. O sea, cuáles son los temas que más predominan, cuál es su carácter general, cuáles son los géneros que más se han escrito, los rasgos que más la definen, ¿no? que la diferenciarían del resto de las literaturas, incluso de bolivianas. Y después, digamos, lo que hay es un desbroce, digamos, qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve, porque hay un fenómeno muy particular que tal vez existe en todos lados, pero en el grado que se da en Tarija, sin duda no, que es que está mezclado obras muy valiosas, creo yo, con otras que no tienen absolutamente ningún valor literario, pero que no solo figuran como conocidas, sino como consagradas. Más que nada un criterio doble, ¿no es cierto? Por un lado, digamos, la influencia que han tenido los libros en la posteridad, la influencia, digamos, histórica, literaria, ¿sí? Porque hay ciertos libros que a mí, por ejemplo, no me gustaron, pero yo reconozco el valor, claro. Y por otro, digamos, el valor estético que han tenido, ya sea, digamos, por la belleza del libro o por la calidad o la profundidad de la erudición y de la documentación que tuvieron, ¿no? Entonces, bueno, este último elemento obviamente es más subjetivo. O sea, lo que he intentado hacerlo es con toda la honestidad intelectual, encontrar cuáles son los que me parecen a mí los mejores, ¿no es cierto? Y algunos autores, como digo, a mí no me gustan, pero los he rescatado igual, algunos libros, porque, o sea, obviamente han sido libros importantes, que han tenido, digamos, una gran resonancia, que han tenido, digamos, como efectos colaterales de otros, a partir de, digamos, que rebotaron en otros libros, ¿cierto? Entonces, bueno, ese criterio doble ha sido el que he utilizado, ¿no? Como decía, hay libros muy conocidos, autores conocidos que se supone que han sido consagrados en su época, pero que absolutamente nadie los lee, ni tienen ninguna influencia literaria, aunque tengan una plaza con su nombre, ¿no es cierto? Entonces eso me parece que es tiempo de empezar a desbrozar y a separar qué es lo que vale de lo que no vale. Ya habrá en algún momento una carrera de letras o habrá eruditos en Tarija que hagan esto en mucho mayor profundidad que la mía, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, yo creo que llegarán ahí a su propia conclusión. El tiempo dirá si vale o no valen sus autores. Y otros que, como decía, ¿no? Están ahí como desconocidos, como Memorias de Villa Rosa, la balada de San Pedro de Ramiro Antelo, el castellano popular en Tarija, de Varas Reyes, la poesía completa de Hugo Amicone, que tampoco no lo conoce nadie, digamos. Entonces eso me parece que tiene que conocerse, tiene que rescatarse, no se puede perder eso, ¿no?